Las noticias de Cuba son muy preocupantes y entre ellas existe una que se está investigando en diferentes medios y es el presunto tráfico de drogas y lavado de dinero del gobierno de La Habana a través de sus hoteles de lujo. Y por eso en este momento le damos la bienvenida a el señor Julio Schilling, un gran patriota, un gran profesor de política, de politología y fundador de los simposios Patria de Martí que se celebran mensualmente en la biblioteca de Coral Way, la 92 Avenida. Muy buenos días, señor Schilling, bienvenido. Buenos días, Lucy, un placer de estar contigo, me da mucha alegría estar en este espacio y me encanta el nombre de tu programa, me encanta. Gracias, Julio. Bien, yo quisiera hablar un poco acerca de estos datos que tú has estado rebuscando e investigando sobre la presunta participación del gobierno de Cuba en un lavado de dinero de drogas a través de los hoteles de lujo que ellos tienen, y hay que mencionar que en vez de gastarse millones de dólares para ayudar la situación del pueblo, se están gastando millones de dólares en continuar fabricando hoteles de lujos que aparentemente no están del todo llenos. ¿Qué me puede decir de eso? Mira, en esto hay una realidad. Es innegable la situación de penuria que hay en Cuba, que es 100% políticamente causado, o sea, causado por el régimen castrocomunista. Y cuando vemos que hay estos apagones por la falta de combustible, que están hasta 18 horas sin electricidad, Lucy, eso ocurre no simplemente porque son unos sádicos desde el poder político. No es porque no lo sean, sino simplemente porque saben que se exponen a levantamientos populares, a que se repita lo del 11 de julio, que de hecho lo estamos viendo. Cada vez que hay un apagón, las calles se inundan y los cubanos exigen sus derechos naturales y libertad, etc. Y sin embargo, estamos viendo esto y a la misma vez estamos viendo el régimen castrista con empresas de construcción vinculadas a Gaesa, el emporio estatal castrista, construyendo hoteles de lujo. O sea, y esto es una cosa impresionante porque que desafía la lógica. El turismo en Cuba comunista en el pre-coronavirus, para que no le echen la culpa al virus chino, en el pre-coronavirus los hoteles estaban a 50% niveles de ocupación, que eso es terrible. Quiere decir que en el apogeo, la mitad de los hoteles estaban vacíos. En este momento, ese porcentaje es mucho más grande. Más del 70% de los hoteles que hay en Cuba son de 4 y 5 estrellas, cuando no solo que están vacíos, sino el turista que va a Cuba es un turista que no deja dinero, es un turista que va por la prostitución o va por la fantasía de visitar un lugar que se está desbaratando y decir, bueno, fui a este caos, quieren ver como si estuvieran en un zoológico, la verdad, histórico. Bueno, eso es lo que están, a eso es lo que van. Entonces, ¿por qué la construcción de hoteles caros vacíos? Sí, no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido, pero esto obedece a la grave necesidad de lavar dinero del narcotráfico. Cuba comunista desde la década del 60 estaba implicada en el narcotráfico. En aquel momento, en esa década del 60, era más bien con la idea de subvertir la guerrilla norteamericana. Pero ya por la década del 70 descubrieron que era un negocio lucrativo y la DEA ya empieza y el FBI tener informes sólidos de la participación de Cuba y Cuba como base logística para el transporte de droga, particularmente cocaína, desde Colombia. Entonces, pues hoy en día
el narcotráfico es una de las fuentes principales de ingresos para el socialismo continental. No es casualidad que Cuba comunista ha sido quien ha estado auspiciando este proceso de impunidad en Colombia para insertar a la figura de Petro en el poder, porque Petro ya ha anunciado que quiere despenalizar la producción de cocaína y pues precisamente el tener un narcoestado abiertamente y legalmente en la producción de cocaína. Colombia es el país que más cocaína produce en el mundo. Ya tienen los carteles de México y el gobierno en México, que es un cómplice absoluto en eso. Fíjate que los carteles mexicanos operan con total impunidad. Y de hecho, estas operaciones de los carteles desafortunadamente está viéndose agrandada y fortalecida por la debilidad del gobierno de Joe Biden en la frontera, de tener las fronteras totalmente abiertas, y en otro tipo de droga que es la que manufacturan en México con componentes chinos. La importación de fentanil es alarmante y los casos de muertes por sobredosis están fuera de control. Inclusive hace unos días se descubrió un nuevo cargamento que traía pastillas de fentanil de muchos colores, rosadito, azul, verdecito, como si fueran caramelitos para niños. Entonces, esa droga se está utilizando, a mi entender, como una especie de arma no biológica, pero de arma de otro tipo, ¿no? No es un fusil, no es un tanque, no es un avión, pero es un arma para destruir la sociedad en una guerra asimétrica. Y eso mismo es lo que están haciendo los carteles en el resto de América Latina con la complicidad y patrocinio de Cuba. Por supuesto. Y mira, el castrocomunismo tiene una cantidad de dinero impresionante del narcotráfico, pero lo tienen engavetado. Entonces, la idea, para que la audiencia pues pueda apreciar bien el arte de lavar dinero, la idea de construir estos hoteles no es con la expectativa que vaya persona, nadie va a ir, nadie está yendo, pero les da un valor tangible que han blanqueado ese dinero. En otras palabras, con determinados hoteles de lujo construidos, pues entonces pueden atraer fondos de inversión, pueden ofrecerlo como colateral para crédito. De pronto han legalizado un dinero sucio que se obtuvo por medios ilícitos y lo han legalizado. Gaesa no contabiliza sus fondos. Gaesa opera como una empresa secreta que en efecto no rinde contabilidad a nadie excepto a la familia de los Castro y algunos bien allegados al poder. Bien, y después de la muerte de López Calleja, que no se sabe todavía quién va a tomar la rienda de Gaesa, ¿no? Claro, porque es que esta empresa, o sea, Gaesa es el motor económico para el lavado de dinero, para esquivar las sanciones, para entrar en las sanciones de los Estados Unidos. Opera por medio de empresas fantasmas, pantallas que tienen, mejor dicho, en países como los propios Estados Unidos, que parecen negocios legítimos, pero obedecen a los intereses de la dictadura castrista. Entonces es un puesto muy privilegiado en cuanto a la información y sin duda el castrocomunismo no se lo va a dar a cualquiera. Pero eso explica, porque es una cosa, Lucy, en medio de, Cuba está abordando un periodo de semi-hambruna, que aún a pesar, como tú bien señalaste, que el castrocomunismo utilizó una de sus herramientas, que es abrir la válvula de escape, facilitando la salida por Nicaragua y contando con el apoyo y el custodio de los cubanos que atraviesan México de López Obrador, pues entonces, aún así, y a pesar del terrorismo de Estado brutal que se está presenciando con condenas a personas que simplemente protestan, exclaman públicamente su descontento, a pesar de eso estamos viendo
el pueblo de Cuba en pie, el pueblo de Cuba protestando y pidiendo libertad. Entonces, es una preocupación para el régimen, ¿no es verdad? Pero así todo, insisten en esta carrera de seguir haciendo hoteles, hoteles y más hoteles, cuando ni en el momento del apogeo, iban personas. Y para poner esto en contexto, mi querida amiga, mira, en el apogeo del turismo bajo Cuba comunista, estamos hablando de 4 a 5 millones de turistas al año. Para que tengas una idea, en la Florida hay un turismo de 122 millones. En lo que es el área de Miami solamente, son 19 millones de turistas anuales. Cancún, no México, Cancún solo tiene más de 6 millones de turistas anuales. O sea, el turismo en Cuba es pésimo, no hay la infraestructura, no existen estos polos, existen estos hoteles de lujo, de nuevo, que nadie va. Algunos de ellos tienen más empleados que personas quedándose. Wow. Existen simple y llanamente por el propósito de lavar dinero. Es decir, que los números no cuadran en lo absoluto. Los números no cuadran. No cuadran. Bien, vamos a tomar algunas llamadas, Julio, porque tengo las líneas llenas de personas que probablemente quieran hacer alguna pregunta o comentario sobre este tema. Buenos días, adelante, está en el aire. Adelante. ¿Aló? Bueno, pues vamos a la próxima llamada. Buenos días, adelante, está en el aire. Bueno, buenos días para ambos. Dígame. ¿Hello? Sí, dígame. Sí, buenos días para ambos. Pero mi pregunta no es acerca del tema cubano, sino del tema de los jueces. Uh-huh. Mire, yo estuve pendiente de todas las carreras de los jueces, de the races of the judges. Y da la casualidad que por lo menos 2 mujeres que estaban aspirando para juezas, los contrincantes de esas 2 mujeres nunca ni salieron por las ondas radiales, ni en la televisión, ni en las páginas de un periódico. Nadie sabe quién son. Sin embargo, ellas estaban en todos los lugares. Eran como esas 2 personas que eran los contrincantes de esas 2 aspirantes a jueces. Eran como candidatos fantasmas. Bueno, señora, sí, yo entiendo lo que usted... Porque las claro. 2 ganaron por fuerza de naturaleza. Exacto, pero mire. ¿A quién les responden esas 2 mujeres? Bueno, no a la justicia, no a las cortes, sino a los powers that be que las pusieron en esa posición. Ok, gracias por su... sí. Para que ellas ganaran. Bueno, señora, gracias por su llamada, pero déjeme decirle una cosa. Desafortunadamente hay personas que pueden recaudar mucho dinero para hacer todo este tipo de campaña, y si las personas que estaban corriendo en contra de ellas no pudieron recaudar ese dinero o no tuvieron la visión de marketing o de esfuerzos para poder hacer una campaña más efectiva, eso en definitiva es las reglas del juego, guste o no nos guste, pero de todas maneras, gracias por su participación. Vamos con la próxima. Ay, por favor, desconecté a Julio. Vuélvemelo a llamar, que apreté el botón equivocado. Vamos a volver a tener a Julio Schilling en la línea, que sin querer lo desconecté. Bien, amigos, continuamos con mucho más aquí en Lucy Pereda Sin Censura. Tenemos en la línea a Julio Schilling hablando del negocio del lavado de dinero que tiene el gobierno cubano, pero antes de seguir... Es un país libre todavía. Es a las 5:30 de la tarde. La entrada es completamente gratuita. Los panelistas van a ser Frank de Varona, Roland Béjar y Fernando Godo. Este servidor será el moderador. Y el lema pues obedece a las circunstancias que estamos viviendo en los Estados Unidos, donde uno realmente se pregunta si los Estados Unidos aún sigue siendo un país libre, cuando vemos la forma arbitraria en que se está aplicando la ley, determinada persecución a sectores de la oposición, en fin, la censura de empresas ligadas a el partido en el poder. Y esos son señales muy peligrosas. Efectivamente. Bien, Julio. Sí,
recuerden que mañana a las 5:30 de la tarde en la biblioteca de Coral Way, la 92 Avenida, el simposio presentado por el señor Julio Schilling con la pregunta como título que si Estados Unidos es todavía un país libre. Hay mucho por contestar. Muchísimas gracias, Julio, por su participación y buena suerte mañana. Gracias a ti, Luz. Ok, vamos a coger un par de llamadas. ¿Tenemos tiempo?